El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, buen día. Soy la pastora Marta de Centro Familiar para las Naciones de Mérida, Yucatán. Y hoy quiero compartirles el tema sobre el poder de la fe. ¿Sabes cómo la fe en Dios transforma nuestra vida? ¿Sabes? La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor define la fe usando estas palabras, certeza y convicción. La fe es la base fundamental de la vida cristiana y da como resultado una permanente confianza en Dios. La fe es confiar en las promesas de Dios independientemente de las circunstancias o las consecuencias y produce una fidelidad y perseverancia. La fe en Dios es un poder que salva vidas, ¿sí? Cuando usted y yo nos aferramos a la fe, experimentamos un tremendo poder que Dios tiene para cambiar nuestra vida de una manera completa. Y hay resultados, hay beneficios de tener fe. Uno de ellos es que ya no tenemos que preocuparnos por el futuro. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Él nunca nos va a abandonar. No se trata de entender, sino se trata de confiar en Él. Dice el Salmo 121:3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios tiene un plan perfecto para nosotros en todo lo que envía en nuestro camino. Si nosotros confiamos en Él, seremos librados de la preocupación en nuestras vidas. Es lo que aquí nos está diciendo en Filipenses, ¿verdad? 4:6. Si nosotros referimos nuestras peticiones, si nosotros referimos aquello que nos preocupa delante de su presencia, nosotros vamos a tener ahora sí ese favor de Dios y vamos a poder tener paz en medio de nuestras vidas. Como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un resultado final y ese resultado final es de bendición para nosotros. Confiemos en Él, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, enfoquemos nuestra energía en hacer su voluntad en lugar de preocuparnos por todo el pasado, presente y futuro. Otro beneficio de tener una vida de fe en Dios es que nos volvemos seguros, fuertes y valientes, ¿sí? En Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Aquí era una palabra que se le estaba dando al rey Asa, que él había hecho una alianza con el rey Ben-Hadad, ¿sí? El cual Asa no estaba confiando en Dios, él estaba confiando en lo natural, en quién le podía ayudar. No confiaba en que Dios podía estar delante de él y pelear la guerra por él y darle la victoria a él. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dios es el que pelea la batalla. Dios es el que nos trae esa fuerza suficiente para que nosotros podamos ganar batallas contra el pecado y contra aquellas cosas que puedan venir a querer tambalear nuestra vida y llevarnos a una vida de incredulidad. Tenemos que tener fe. Si usted y yo tenemos fe, ¿sí?, en estos versículos, en estas promesas que acabamos de leer y en la palabra de Dios, vamos a tener un fundamento cuando vengan pruebas a nuestra vida y no nos podrá derribar nada.
vamos a poder confiar en Dios y vamos a tener ahora sí esa fuerza suficiente y vamos a tener la victoria que Dios ya tiene para nosotros. Otra de las cosas que tenemos de beneficios sobre la fe es que experimentamos alegría. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Filipenses es uno de los libros, es una de las cartas paulinas, en las cuales podemos encontrar más repetida a veces la palabra gozo que en otras cartas paulinas. Pablo nos muestra y enseña, ¿verdad?, que él descubrió en Cristo mismo la verdadera fuente de gozo y Cristo le permitió experimentar dicho gozo incluso en el sufrimiento. Esto es lo que Dios quiere en nosotros, que nosotros podamos ser personas, ¿verdad?, que a pesar de las circunstancias podamos experimentar ese gozo que se obtiene a través de Él. Si tenemos fe en la palabra de Dios, en sus promesas de transformarnos, en su poder para ayudarnos a vencer el pecado, entonces estaremos llenos de gozo. Otro beneficio que obtenemos de nuestra vida en fe en Dios es que nos hace inamovibles. En el Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El inamovible monte de Sión, sobre el cual estaba construido el templo, representa la ayuda, la protección, la bendición de Dios. Privilegio de quienes tienen una relación de pacto con Él. Los montes en general simbolizan estabilidad y seguridad. La palabra de Dios se compara con una roca. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos dice que quien oye sus palabras y las hace será como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y no importa que tormentas vengan que golpeen contra esta casa, ella permanecerá en pie a causa del sólido fundamento de fe sobre la cual está construida. Por el contrario, ¿verdad?, también nos narra la historia de aquel hombre que construyó su casa sobre la arena. ¡Qué mal fundamento! ¿Sí? Esta casa en la primera tormenta fue derribada. Pero si nosotros confiamos en Dios, creyendo en Dios, eligiendo vivir por fe y no por nuestros sentimientos, que nuestros sentimientos son variables como el clima mismo, pero si nosotros le creemos a Él, vamos a permanecer inamovible en la tormenta de la vida. Y nada nos va a poder desanimar y nada nos puede robar nuestra fe, porque creemos en el Dios Todopoderoso. Quinto beneficio que experimentamos milagros. En Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Podemos mirar aquí, ¿verdad?, una lista de personajes que vieron milagros a través de su vida por confiar, por creer en Dios. David vio un milagro. ¿Cuál fue el milagro que David tuvo? Fue que derrotó a aquel gigante, al gigante Goliat. Él decidió creer en Dios y siguió adelante en su fe, y por su fe salvó al ejército israelita de los filisteos. David no se puso a pensar, ¿verdad?, si él era muy joven, no se puso a pensar que aquel hombre era demasiado gigante para con él, si tenía experiencia. Él no racionalizó, sino él pensó que Dios estaba con él y que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él pudo ver ese milagro que salvó a todo un ejército, ¿sí? Y podemos mirar diferentes milagros tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Él nos ayudará a derrotar el pecado
Él nos ayudará a poder vencer sobre aquellas cosas que puedan venir. Él también se levantará como poderoso sanador, trayendo ese milagro que se requiere en medio de tu vida. Sanar ese cáncer, sanar de esa enfermedad que hoy te está agobiando, porque tenemos un Dios de milagros. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si nosotros nos acercamos a Dios creyendo, vamos a ser librados del pecado, vamos a ser librados de aquellas cosas que nos vienen a atacar a nuestra vida, tanto emocionalmente como físicamente y espiritualmente. La fe nos da victoria. Creamos en el poder de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, agradecemos, Dios Todopoderoso, porque estamos, Señor, como hijos tuyos, Señor, creyendo en cada promesa que tú has dado a nuestra vida. Padre, gracias, muchas gracias, porque tenemos un fundamento. Señor, nuestra fe no es una fe ciega, sino hay un fundamento. Y ese fundamento es tu palabra. Son las promesas, Señor, a las cuales nosotros nos podemos aferrar para caminar en el poder de la fe que transforma nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sí, en estos versículos, en estas promesas que acabamos de leer y en la palabra de Dios, vamos a tener un fundamento cuando vengan pruebas a nuestra vida y no nos podrá derribar nada. Vamos a poder confiar en Dios y vamos a tener ahora sí esa fuerza suficiente y vamos a tener la victoria que Dios ya tiene para nosotros. Otra de las cosas que tenemos de beneficios sobre la fe es que experimentamos alegría. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Filipenses es uno de los libros, es una de las cartas paulinas, en las cuales podemos encontrar más repetida a veces la palabra gozo que en otras cartas paulinas. Pablo nos muestra y enseña, ¿verdad?, que él descubrió en Cristo mismo la verdadera fuente de gozo y Cristo le permitió experimentar dicho gozo incluso en el sufrimiento. Esto es lo que Dios quiere en nosotros, que nosotros podamos ser personas, ¿verdad?, que a pesar de las circunstancias podamos experimentar ese gozo que se obtiene a través de Él. Si tenemos fe en la palabra de Dios, en sus promesas de transformarnos, en su poder para ayudarnos a vencer el pecado, entonces estaremos llenos de gozo. Otro beneficio que obtenemos de nuestra vida en fe en Dios es que nos hace inamovibles. En el Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El inamovible monte de Sión, sobre el cual estaba construido el templo, representa la ayuda, la protección, la bendición de Dios, privilegio de quienes tienen una relación de pacto con Él. Los montes en general simbolizan estabilidad y seguridad. La palabra de Dios se compara con una roca. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos dice que quien oye sus palabras y las hace será como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y no importa que tormentas vengan, que golpeen contra esta casa, ella permanecerá en pie a causa del sólido fundamento de fe sobre la cual está construida.
Por el contrario, ¿verdad? También nos narra la historia de aquel hombre que construyó su casa sobre la arena. ¡Qué mal fundamento! ¿Sí? Esta casa en la primer tormenta fue derribada. Pero si nosotros confiamos en Dios, creyendo en Dios, eligiendo vivir por fe y no por nuestros sentimientos, que nuestros sentimientos son variables como el clima mismo, pero si nosotros le creemos a Él, vamos a permanecer inamovible en la tormenta de la vida. Y nada nos va a poder desanimar y nada nos puede robar nuestra fe, porque creemos en el Dios Todopoderoso. Quinto beneficio que experimentamos milagros. En Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Podemos mirar aquí, ¿verdad?, una lista de personajes que vieron milagros a través de su vida por confiar, por creer en Dios. David vio un milagro. ¿Cuál fue el milagro que David tuvo? Fue que derrotó a aquel gigante, al gigante Goliat. Él decidió creer en Dios y siguió adelante en su fe, y por su fe salvó al ejército israelita de los filisteos. David no se puso a pensar, ¿verdad?, si él era muy joven. No se puso a pensar que aquel hombre era demasiado gigante para con él, si tenía experiencia. Él no racionalizó, sino él pensó que Dios estaba con él y que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él pudo ver ese milagro que salvó a todo un ejército, ¿sí? Y podemos mirar diferentes milagros tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Él nos ayudará a derrotar el pecado. Él nos ayudará a poder vencer sobre aquellas cosas que puedan venir. Él también se levantará como poderoso sanador, trayendo ese milagro que se requiere en medio de tu vida. Sanar ese cáncer, sanar de esa enfermedad que hoy te está agobiando, porque tenemos un Dios de milagros. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si nosotros nos acercamos a Dios creyendo, vamos a ser librados del pecado, vamos a ser librados de aquellas cosas que nos vienen a atacar a nuestra vida, tanto emocionalmente como físicamente y espiritualmente. La fe nos da victoria. Creamos en el poder de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, agradecemos, Dios Todopoderoso, porque estamos, Señor, como hijos tuyos, Señor, creyendo en cada promesa que tú has dado a nuestra vida. Padre, gracias, muchas gracias, porque tenemos un fundamento. Señor, nuestra fe no es una fe ciega, sino hay un fundamento. Y ese fundamento es tu palabra. Son las promesas, Señor, a las cuales nosotros nos podemos aferrar para caminar en el poder de la fe que transforma nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Creyendo en Dios, eligiendo vivir por fe
y no por nuestros sentimientos, que nuestros sentimientos son variables como el clima mismo. Pero si nosotros le creemos a Él, vamos a permanecer inamovible en la tormenta de la vida. Y nada nos va a poder desanimar y nada nos puede robar nuestra fe, porque creemos en el Dios Todopoderoso. Quinto beneficio que experimentamos experimentamos milagros. En Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Podemos mirar aquí, ¿verdad?, una lista de personajes que vieron milagros a través de su vida por confiar, por creer en Dios. David vio un milagro. ¿Cuál fue el milagro que David tuvo? Fue que derrotó a aquel gigante, al gigante Goliat. Él decidió creer en Dios y siguió adelante en su fe, y por su fe salvó al ejército israelita de los filisteos. David no se puso a pensar, ¿verdad?, si él era muy joven. No se puso a pensar que aquel hombre era demasiado gigante para con él, si tenía experiencia. Él no racionalizó, sino él pensó que Dios estaba con él y que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él pudo ver ese milagro que salvó a todo un ejército, ¿sí? Y podemos mirar diferentes milagros tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Él nos ayudará a derrotar el pecado. Él nos ayudará a poder vencer sobre aquellas cosas que puedan venir. Él también se levantará como poderoso sanador, trayendo ese milagro que se requiere en medio de tu vida. Sanar ese cáncer, sanar de esa enfermedad que hoy te está agobiando, porque tenemos un Dios de milagros. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si nosotros nos acercamos a Dios creyendo, vamos a ser librados del pecado, vamos a ser librados de aquellas cosas que nos vienen a atacar a nuestra vida, tanto emocionalmente como físicamente y espiritualmente. La fe nos da victoria. Creamos en el poder de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, agradecemos, Dios Todopoderoso, porque estamos, Señor, como hijos tuyos, Señor, creyendo en cada promesa que tú has dado a nuestra vida. Padre, gracias, muchas gracias, porque tenemos un fundamento. Señor, nuestra fe no es una fe ciega, sino hay un fundamento. Y ese fundamento es tu palabra. Son las promesas, Señor, a las cuales nosotros nos podemos aferrar para caminar en el poder de la fe que transforma nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Él no racionalizó, sino él pensó que Dios estaba con él y que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él pudo ver ese milagro que salvó a todo un ejército, ¿sí? Y podemos mirar diferentes milagros tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Él nos ayudará
a derrotar el pecado. Él nos ayudará a poder vencer sobre aquellas cosas que puedan venir. Él también se levantará como poderoso sanador, trayendo ese milagro que se requiere en medio de tu vida. Sanar ese cáncer, sanar de esa enfermedad que hoy te está agobiando, porque tenemos un Dios de milagros. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si nosotros nos acercamos a Dios creyendo, vamos a ser librados del pecado, vamos a ser librados de aquellas cosas que nos vienen a atacar a nuestra vida, tanto emocionalmente como físicamente y espiritualmente. La fe nos da victoria. Creamos en el poder de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, agradecemos, Dios Todopoderoso, porque estamos, Señor, como hijos tuyos, Señor, creyendo en cada promesa que tú has dado a nuestra vida. Padre, gracias, muchas gracias, porque tenemos un fundamento. Señor, nuestra fe no es una fe ciega, sino hay un fundamento. Y ese fundamento es tu palabra. Son las promesas, Señor, a las cuales nosotros nos podemos aferrar para caminar en el poder de la fe que transforma nuestra vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si nosotros nos acercamos a Dios creyendo, vamos a ser librados del pecado, vamos a ser librados de aquellas cosas que nos vienen a atacar a nuestra vida, tanto emocionalmente como físicamente y espiritualmente. La fe nos da victoria. Creamos en el poder de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, agradecemos, Dios Todopoderoso, porque estamos, Señor, como hijos tuyos, Señor, creyendo en cada promesa que tú has dado a nuestra vida. Padre, gracias, muchas gracias, porque tenemos un fundamento. Señor, nuestra fe no es una fe ciega, sino hay un fundamento. Y ese fundamento es tu palabra. Son las promesas, Señor, a las cuales nosotros nos podemos aferrar para caminar en el poder de la fe que transforma nuestra vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, agradecemos, Dios Todopoderoso, porque estamos, Señor, como hijos tuyos, Señor, creyendo en cada promesa que tú has dado a nuestra vida. Padre, gracias, muchas gracias, porque tenemos un fundamento. Señor, nuestra fe no es una fe ciega, sino hay un fundamento. Y ese fundamento es tu palabra. Son las promesas, Señor, a las cuales nosotros nos podemos aferrar para caminar en el poder de la fe que transforma nuestra vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ciega si no hay un fundamento, y ese fundamento es tu palabra, son las promesas, Señor, a las cuales nosotros nos podemos aferrar para caminar en el poder de la fe que transforma nuestra vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Jesús. Amén. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.